Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Les habla Armando Espinosa, director de su revista Nica Noticias CR New. Contamos con un equipo de jóvenes comunicadoras con profesionalismo, ética y experiencia. Nuestra revista Nica Noticias CR New la estaremos transmitiendo a través de Radio TV Costa Rica en la frecuencia de los 930 AM y en nuestro canal de YouTube próximamente, en Facebook Live y en nuestras diferentes plataformas todos los sábados de 2 p.m. a 3 p.m. a partir del 7 de mayo del año 2022. Soy María Belén. La revista Nica Noticias CR New tiene como objetivo educar, informar, recrear conocimientos tecnológicos, salud, farándula, emprendimiento, deporte, música, política y un recorrido internacional por diferentes países de Centroamérica, Estados Unidos, España, Canadá y Alemania. Les saluda Mayra Centeno de la revista Nica Noticias CR New. Le ofrecemos a usted, amigo empresario, nuestros servicios publicitarios para que su negocio pueda crecer. Nos puede contactar al número 7225-4211 o a nuestro correo electrónico a.espinosazamora@gmail.com. Les recuerdo que estaremos empezando nuestra revista el día sábado 7 de mayo del 2022 de 2 a 3 de la tarde. No te lo pierdas. Revista Nica Noticias CR New nació para quedarse en el corazón de usted. De las más de 181 personas registradas como presas políticas, 14 corresponden a mujeres, detenidas arbitrariamente. De ellas, 5 son de la tercera edad y las 9 restantes oscilan entre los 22 y los 70 años. Las presas políticas han sido expuestas a constantes interrogatorios, privación de alimentos o alimentación carente de nutrientes, falta de atención adecuada a enfermedades crónicas, en particular a las mujeres de la tercera edad, alteraciones sensoriales y falta de abrigo, entre otras vulneraciones a sus derechos humanos como torturas psicológicas. Familiares denunciaron que algunas fueron mantenidas en aislamiento prolongado, lo que podría constituir tortura. Funcionarios atormentaban a una presa política con acusarla de mala madre por haber dejado sola a su hija de 5 años, y algunas fueron insultadas en relación con su orientación sexual. Otras denuncias de los familiares señalan múltiples violaciones a sus derechos fundamentales, desde violaciones sexuales, impedimento de visitas por parte de sus familiares, en especial sus hijos e hijas, así como la negación de contactarse con sus representantes legales. Violeta Granera, de 70 años de edad, está encerrada en una celda de 3 por 4 metros, durmiendo en una cama de concreto, con un bombillo encendido las 24 horas que no la deja descansar. Debido a la mala alimentación ha perdido parte de su dentadura y ha bajado de peso más de 30 libras. Nidia Barbosa, de 60 años de edad. Sus familiares denunciaron en noviembre de 2021 fue hospitalizada con problemas cardíacos, ya que debido a su secuestro y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento, su salud se ha visto deteriorada. A raíz de su condición de salud y ser una persona de la tercera edad, su representante legal solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario, la cual fue denegada por la jueza de Granada, Ruth Chamorro Martínez. Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Dora María Telles se encuentran confinadas en celdas solitarias. Familiares de Tamara Dávila han denunciado daños graves en su salud física y psicológica. En los interrogatorios la acusan de ser mala madre por dejar a su hija de 5 años. Además, no le permiten verla. Permanece en una celda oscura, cucarachas y ratas le pasan por encima de los pies.
pero no las puede ver porque no le permiten tener luz. La alimentación es mala y no sabe en qué día está. Dora María Telles junto a Ana Margarita Vigil se encuentran en encierro en celdas de El Chipote, las cuales las iluminan con luz artificial por tiempos prolongados y luego las dejan en total penumbra. La madre de Cintia Samantha Padilla Girón, la presa política más joven con 22 años, denunció ante el colectivo violaciones a su derecho a una alimentación adecuada, al debido procesos y atención médica pertinente, se encuentra en situación de aislamiento, sumado a la mala alimentación y falta de atención médica pertinente, incluyendo la salud bucal, le están provocando deterioro en su salud física y mental, resultando en una grave amenaza para su vida y su integridad física. La familia de Suyen ha denunciado no solo su detención ilegal, abusos, aislamiento indefinido, interrogatorios constantes y demás arbitrariedades en el proceso, sino que ha sido impedida de tener una comunicación con su hijo de 5 años. Familiares de María Oviedo han denunciado que se encuentra irreconocible, dada la situación de tortura, falta de alimentación y atención médica oportuna, tomando en cuenta sus padecimientos crónicos. Cristiana Chamorro y María Fernanda Flores tienen arresto domiciliar. Son fotografiadas y expuestas públicamente como una manera de tortura psicológica. María Esperanza Sánchez, Julia Hernández, Carla Escobar y Evelyn Pinto se encuentran recluidas arbitrariamente en la cárcel de mujeres. Otras personas presas políticas fueron condenadas en juicios inconstitucionales plagados de irregularidades. La Organización Mundial contra la Tortura, OMC, junto a la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, denunciaron en diciembre de 2021 las torturas y malos tratos a las que son sometidas las 14 mujeres presas del régimen Ortega Murillo. El Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático CUNROD felicita al equipo de la revista de Nicanoticias CR News por su labor informativa, educativa, también promocionando la defensa de los derechos humanos y el emprendimiento en sus diferentes segmentos. El Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático CUNROD les invita a todos los nicaragüenses que sean parte de esta importante plataforma política, para que juntos podamos proponer y sugerir dentro de sus planes y proyectos de nuestra futura Nicaragua. Nos pueden escribir a nuestro correo cunrod@protonmail.com. Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático CUNROD. El Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático CUNROD felicita al equipo de la revista de Nicanoticias CR News por su labor informativa, educativa, también promocionando la defensa de los derechos humanos y el emprendimiento en sus diferentes segmentos. El Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático CUNROD les invita a todos los nicaragüenses que sean parte de esta importante plataforma política, para que juntos podamos proponer y sugerir dentro de sus planes y proyectos de nuestra futura Nicaragua. Nos pueden escribir a nuestro correo cunrod@protonmail.com. Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático CUNROD. Grupo Emprendedores, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en nuestra edición número 14 de la revista Nicanoticias CR News. Agradeciéndole a cada uno de ustedes por su fiel sintonía de esta edición sábado 30 de julio del año 2022. Hoy estamos cumpliendo 3 años, Hendrik, allá en los controles máster Hendrik Torres. Hoy también tendremos conectado a nuestra página de Zoom uno de nuestros invitados, como es Juan Carlos, el licenciado, abogado Juan Carlos Arce, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Y por supuesto, el día de hoy el día de hoy 30 y domingo 31, un grupo de emprendedores nicaragüenses estarán inaugurando, por supuesto, este fin de semana, la verbena de los pueblos. Brindarán un gran derroche de gastronomía, artesanía, diversión y cultura
iniciando desde las 9 de la mañana en el local del Centro Comercial del Pueblo, ubicado en la Iglesia de Ladrillos, 100 metros hacia el oeste en San José, Costa Rica. No te pierdas, tu presencia es muy importante. Ahí habrán platos deliciosos, ¿verdad?, de la gastronomía nicaragüense. También estarán derroche cultural. Ahí estará también uno de nuestros amigos muy importante ahí, ¿verdad?, en lo que corresponde a la presencia de artistas nicaragüenses en el exilio. Así que todos a pasar un buen fin de semana a partir de hoy, sábado 30 y domingo 31 de julio, en la verbena de los pueblos, allá en el Centro Comercial del Pueblo, ubicado en la Iglesia de Ladrillo, 100 metros hacia el oeste, en San José, Costa Rica. Así que gracias y bueno, a disfrutar pues de esta verbena de los pueblos. Vamos entonces a la siguiente parte, y nuestra reflexión espiritual dice que la palabra de Jesús nos juzgará si nosotros no somos capaces de saber escuchar sus palabras, atesorarlas y obedecerlas, ya que ella misma será la que nos juzgue, ya que nuestro Padre no viene al mundo para juzgarnos, sino para que seamos sanos y salvos. Escuchemos la palabra de Dios en Juan 12, 44 al 49. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bueno, gracias por esta importante reflexión espiritual de esta edición número 14 de hoy, sábado 30 de julio, en nuestra revista Nica Noticias CR News. Ya tenemos a nuestro invitado especial, el doctor, el licenciado Juan Carlos Arce, miembro de jurista del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en San José, Costa Rica. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo ha estado? Muy bien, en lo que cabe. Y gracias por la invitación. Lo que estoy viendo que la cámara está un poquito como empañada, ¿no? ¿Es la tuya? Pero, sí, pero ¿me escuchás? Sí, te escucho y te veo, hermano. Te escucho y te veo. Bueno, eso es lo importante. Bueno, aquí estoy y gracias nuevamente. Bueno, vamos a ir a la parte importante. Después vamos a hablar con Juan Carlos. La campaña desde el exilio hasta Nicaragua. Se continúa con la campaña de no consumo a los negocios y que empresas vinculadas a la dictadura Ortega Murillo. Esta campaña la está impulsando organizaciones desde el exilio en conjunto con líderes de autoconvocados y organizados en Nicaragua. Cabe destacar también que aquí están la diáspora en conjunto con el exilio haciendo este tipo de campaña hacia Nicaragua y hacia los nicaragüenses, ¿verdad? Específicamente los que van a Nicaragua de diferentes países del mundo a que no consuman en este tipo de negocios, ¿verdad? Porque ellos están vinculados a la dictadura. La otra campaña es de no comprar combustible ni lubricantes, no comprar combustibles ni lubricantes en diferentes estaciones y supermercados, también donde son dueños o vinculados al régimen, todos los miércoles. Esta es una campaña que están impulsando todos los miércoles desde el exilio también, la diáspora hacia Nicaragua y por supuesto los nicaragüenses que se sumen a esta importante campaña de no consumir combustible ni lubricante en estas estaciones de la dictadura. Y por supuesto también hay una campaña por la vida y la libertad de todos los presos y presas políticas en Nicaragua. Vamos a ver pues esta importante campaña. El Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático CUNROD felicita al equipo de la revista de Nica Noticias CR News por su labor informativa, educativa, también promocionando la defensa de los derechos humanos y el emprendimiento en sus diferentes segmentos. El Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático CUNROD les invita a todos los nicaragüenses que sean parte de esta importante plataforma política, para que juntos podamos proponer y sugerir dentro de sus planes y proyectos de nuestra futura Nicaragua.
Nos pueden escribir a nuestro correo cunrod@protonmail.com. Congreso por la Unidad Nicaragüense por la Restauración del Orden Democrático, CUNROD. Ahí está, ¿verdad? Mantener las puertas cerradas de tu casa demostrando que no estás con ellos. También quédate en casa. Ahí también en la dictadura mantiene, por supuesto, a la gente allí pues en esas condiciones. Veamos cómo sus vidas están en peligro, ¿verdad? Esto es, después de un año, pues podemos ver a una de ellas cómo está de baja de peso y también todo el peso y su salud ha mejorado completamente en las mazmorras de la dictadura. Y luego también dice quédate en casa para honrar la memoria de nuestros abriles. No podemos olvidar a todas estas personas que derramaron su sangre, ¿verdad? Por ver una Nicaragua libre de toda dictadura. Bueno, vamos a entrar, también ahí vemos Viva Masaya heroica, como siempre, desde sus ancestros valientes y guerreros. Y ahí está otra, ¿verdad? Importante, por todos los exiliados diáspora que siguen en la lucha contra la dictadura, no nos quedamos en casa. Bueno, vamos a pasar con nuestro amigo invitado especial, ¿verdad? Juan Carlos. Juan Carlos, pues gracias por permitirnos estar contigo, ¿verdad? Recientemente tu persona en representación del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, junto a otras organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, estuvieron en la 1946 reunión y en la 74ª sesión del Comité contra la Tortura, conocida como CAP, en donde Nicaragua fue invitada a que se sometiera al segundo examen en este mes de julio de 2022. ¿Cuáles fueron los resultados de este segundo examen con relación al primero? Juan Carlos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, y gracias por la invitación nuevamente. Bueno, yo antes de entrar en, digamos, en la carnita, en lo más importante de lo que acabas de plantear ahorita, señalarte unos datos que me parecen que son de suma relevancia para entender esto. En primer lugar, el Comité contra la Tortura es creado en el marco de una convención que cuenta con un enorme reconocimiento mundial y de la cual Nicaragua es parte. Nicaragua suscribió y ratificó la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y hay un dato interesante. Fíjate que esta convención fue creada en el 84, en diciembre, y fue ratificada por Nicaragua en abril del 85. Es decir, en el primer periodo de gobierno de Daniel Ortega. Recordemos que Ortega asumió la presidencia luego de elecciones en enero del 85. Es decir, una de las primeras acciones del gobierno en esa época fue suscribir y ratificar una convención que es de enorme importancia y que implica una serie de compromisos internacionales. Porque, ¿qué es una convención? Una convención es un marco normativo que cuenta del consenso mundial en donde se otorgan derechos, se decide ahí que la tortura es un gravísimo delito. De hecho, la tortura es un crimen de lesa humanidad. Es decir, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, en este momento, la tortura es un crimen de lesa humanidad. Entonces, en esa convención también se derivan obligaciones para los estados, como es el someterse cada cierto tiempo a un examen frente a un comité contra la tortura, que es un órgano, además, designado por los países. Es decir, son los países los que lo determinan. Determinan a un comité de expertos por país, y en este año, por ejemplo, tenemos a un mexicano, que es el presidente, tenemos a un turco también, que en esta ocasión fungió como
correlator para el caso de Nicaragua, para la revisión de Nicaragua. Es decir, Erdogan Scam se llama. Erdogan sí, Scam. se llama Erdogan Scam. Sí. Sí. Es decir, y además es una persona que aquí en el marco de la confianza, ¿verdad? Es una persona que ha cuestionado a las organizaciones de sociedad civil, es decir, es una persona, un turco, especialista en el tema, pero que es muy duro al momento de plantear preguntas. Es decir, este examen no es bola pasada a la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ir bien preparada, con suficientes elementos, con elementos de peso, ¿verdad? Con evidencias, por decir así, sobre la situación de tortura en un país determinado, porque las preguntas que te hacen son fuertes. Es decir, en ese examen nos hicieron al menos una decena de preguntas en relación no solamente a los avances que habían habido, que no han habido ningún avance, ¿verdad? Ese es en parte contestando de manera general a tu pregunta. Es decir, no ha habido ningún avance en relación a los anteriores revisiones que ha hecho el comité. Todo lo contrario, ha habido retrocesos, pero son retrocesos profundos. Es decir, una de las cosas que a nosotros como sociedad civil nos impactó muchísimo fue que este comité reconociera que en Nicaragua hay un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos. Es decir, eso lo sabes vos, lo sabe el periodismo, lo dice el periodismo independiente nicaragüense, lo decimos los defensores de derechos humanos, pero ahí lo está diciendo un comité que es la máxima instancia en el mundo en la materia, que está revisando a un país y lo que está, es decir, y lo que está viendo es que han habido enormes retrocesos. Además, yo creo que en su momento ustedes comentaron, ¿no?, que bueno, en ese momento el presidente no solo anunció la ausencia de Nicaragua, que eso es histórico, es decir, Nicaragua había estado en las anteriores revisiones, incluso en otras revisiones ante otras instancias habían mandado a su embajador y en algunos casos el embajador no había dicho nada, pero en este caso Nicaragua no solo se ausenta de la revisión a la que está obligado a asistir. Cuando te referías al presidente del comité contra la tortura es Claudio Heller, mexicano que te estabas refiriendo. El señor Heller, correcto. El señor Heller no solo nos dice, a ver, el Estado no va a estar presente, nos dice a la sociedad civil que en ese momento está ahí. Estamos hablando de un número importante de organizaciones de sociedad civil que, bueno, en el caso nuestro, nosotros estábamos de manera presencial. Estaba la Organización Mundial contra la Tortura, que es una instancia mundial de sociedad civil en materia de tortura. Estaba también Raza e Igualdad y otras organizaciones que no quiero mencionar su nombre, pues porque algunas de ellas pues podría ponerlas en riesgo, pero estaban presentes de manera virtual y de manera presencial. Yo junto a la UDJ, la unidad de registro, estuvimos ahí de forma presencial. Entonces el presidente, el señor Heller, dice, el Estado no solo no viene, sino que lee una carta que yo debo decirte que yo sentí una enorme vergüenza ajena, es decir, pesada, grosera, como las que acostumbra, ¿no?, enviar la señora Rosario Murillo, porque no nos enredemos, ¿no? Esas son construcciones del Carmen, ¿no? Esas cartas son redactadas y elaboradas a la luz de las emociones y los sentimientos de la señora Murillo. Juan Carlos, ¿verdad? Podemos decir que es una carta hecha por un vulgar, no fue ni diplomática, pues prácticamente, porque entendemos que esta carta expresa, es decir, ellos expresan que es una provocación, que han sido invitados, y asegura que el CAP o la Comisión contra la Trata, ¿verdad?, no tiene legitimidad alguna para cuestionar sus informes ni transgredir sus leyes. Es decir, ¿cuáles leyes? Pues si todas las leyes están siendo violadas por ellos, considero yo, Juan Carlos. Sí, definitivamente, o sea, fue sumamente ofensiva, tanto que algunos miembros del comité, entre ellos un francés, se me escapa el nombre, lo siento, pero no te puedo decir el nombre en este momento, reacciona y dice, dice esto es un hecho sin precedentes, porque en efecto lo es. Es decir, ya quizás nosotros estamos acostumbrados, entre comillas, ¿no?, a las vulgaridades del gobierno nicaragüense, ¿no?, del régimen nicaragüense, del gobierno. Se llama Sebastián Tous. Entonces, este señor francés dice, este es un hecho sin precedentes y hay que tomar acciones en ese sentido.
Es decir, estas acciones del régimen nicaragüense lo que hacen es aislarlo más, dejarlo en evidencia en relación a las violaciones que se están dando en Nicaragua. Es decir, de alguna manera yo debo decirte, no, hizo el trabajo más fácil a nosotros, a las organizaciones de la sociedad civil, porque yo lo que sentí en el comité, aunque yo te digo, yo me preparé, o sea, me preparé bastante para este examen, yo lo que sentí en el comité fue muchísima apertura, incluso empatía en relación a la situación de Nicaragua. Es decir, y lo que se comenta más allá del comité en Naciones Unidas, ¿no? Porque pudimos también hablar con diferentes mandatos, instancias. Lo que se comenta en Naciones Unidas es que lo que pasa en Nicaragua no tiene nombre. Es decir, es una situación que no tiene precedentes en relación al nivel de violaciones de derechos humanos, la sistematicidad de las mismas, es decir, son parte de la vida cotidiana del pueblo nicaragüense, y además tener un régimen que no responde a la comunidad internacional y que día a día va subiendo la parada. Entonces hay una sensación en estos mecanismos un tanto de frustración en relación a lo que pasa, pero también siento yo y veo yo que hay como un reforzamiento de su compromiso, fíjate, en materia internacional. Juan Carlos. Porque el informe del comité fue fuerte. Sí, Juan Carlos, te quería hacer una pregunta con relación a los 10 miembros que componen este comité. Entre ellos hay 3 mujeres. La chinita, de Leotania Livia Puse, la japonesa Maeda Nako y de Moldavia Ana Raku, que es vicepresidenta. Es decir, cómo los 10 juntaron esfuerzos y cuál es la reacción, cuál es tu sentir de todo en general. Y me llama también poderosamente la atención que está uno de la Federación Rusa. Sí, es que precisamente un poco era eso lo que te decía, de que este comité es un comité conformado por personas designadas por los países. Es decir, no es una persona, no es la alta comisionada o no es un miembro, qué sé yo, de Naciones Unidas, el que decide, vamos a conformar el Comité contra la Tortura con tales y cuales personas. No, hombre, estos son los países los que los eligen por un periodo determinado y responden a diferentes criterios, ¿verdad? Entre ellos un tema de hasta procedencia, ¿no? De regionalidad, por decirlo así. Es decir, ahí están representados las diferentes regiones del mundo. Esa es un poco la lógica de estos comités. Y son personas que manejan técnicamente el tema, pero que también vienen de regiones específicas. Por ejemplo, pues como te decía, a nosotros nos decían los organismos que nos apoyaron en la preparación, nos decían, hay que prepararse porque el señor Erdogan hace preguntas fuertes y duras a la sociedad civil. Es una persona que cuestiona bastante, que hace duros cuestionamientos. Entonces hay que prepararse. Pero lo que yo sentí en la revisión, y esto es una opinión quizás hasta personal, es que había muchísima empatía en relación y mucho reconocimiento en relación a lo que está pasando en Nicaragua. Es decir, el comité, yo no te puedo decir que todos los miembros, porque 1, no todos hablaron, 2, no tuvimos interacción con todos los miembros, pero sí podemos decirte que al menos lo que pudimos ver en el señor Erdogan y el correlator, el presidente, ¿verdad? Y el correlator, que es el señor Iskan de Turquía, fue cuestionamientos muy fuertes al Estado, y el informe que han sacado es un informe fuerte. Es decir, además están planteando, están ordenando, porque en estos casos, como te dije, aquí hay compromisos que hay que cumplir, son obligaciones de los Estados. Según Juan que Carlos, el Estado presente avances en un año. Juan Carlos, eso es importante. Juan Carlos, según entiendo que el señor Claudio Heller comunicó al grupo de personas expertas que realizarían el examen basándose en la información proporcionada por la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la resolución 49.3 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 31 de marzo del 22. Es decir, que hay una serie de argumentos y evidencia con relación a este examen y más el aporte de ustedes, pues. Sí, mira, incluso el examen, a mi criterio, fue tan amplio y tan profundo que abarca diferentes dimensiones de
y diferentes violaciones de derechos humanos. Es decir, no solo se centra específicamente en la tortura, ¿no? Que es la expertise de este comité, sino que hace un análisis más allá sobre la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua. Mira, coincide el análisis del comité, afortunadamente, con algo que se viene en los próximos meses, que es el trabajo que va a realizar el grupo de expertos. Este otro mecanismo, ¿no? Porque este mecanismo es creado a partir del Consejo de Derechos Humanos. El comité es a partir de lo que se le llama los órganos de tratados, ¿no? Sí. Es decir, es un mecanismo distinto, importante, pero tenemos en este momento un grupo de expertos creado en marzo de este año por el Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Que también son países los que determinaron que era necesario, por la grave situación de derechos humanos en Nicaragua, crear un grupo dirigido a la investigación de lo que está sucediendo en Nicaragua, de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo, con un mandato amplísimo, un tanto parecido, no es lo mismo, un tanto parecido a lo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando creó el GIEI, ¿no? El grupo de expertos. Acordate. Ahora, Juan Carlos, me llama poderosamente la atención también el informe, el cuarto informe, le llaman el cuarto B, el informe anual de la CIDH sobre la situación de violación de los derechos humanos en Nicaragua, a la cual vino la comisionada Esmeralda Arosamena y el licenciado Javier Vaca, relator especial para la libertad de expresión, y coincide con este examen, Juan Carlos. Es que ese es otro elemento, que bueno que lo destaca, es que todos los organismos de derechos humanos de las diferentes instancias coinciden con lo que está pasando en Nicaragua y la brutalidad de la represión. Estás hablando de la Comisión Interamericana, estás hablando que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas provisionales, ¿verdad?, a favor de presos políticos. Estás hablando de los diferentes mandatos de Naciones Unidas, el grupo de detenciones arbitrarias se ha pronunciado en el caso de Nicaragua, el Consejo de Derechos Humanos, que desde 2019 viene emitiendo una resolución anual y en este año creó el grupo de expertos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, es decir, todo el engranaje mundial en materia de derechos humanos se ha pronunciado en relación a Nicaragua y están trabajando, y esa es la parte importante, porque estos no solo son pronunciamientos. Hay algunas personas que se equivocan, y yo debo decirles que están equivocados cuando dicen, estos son un informe más, un pronunciamiento más. No. Son procesos de investigación que van a ayudar muchísimo a la rendición de cuentas. ¿Cuándo se va a realizar esa rendición de cuentas? Eso todavía no lo sabemos, pero va a haber procesos de rendición de cuentas en relación a lo que está pasando y en relación a los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos. Ahora, también veo que el uso, dice, según, ¿verdad?, el correlator, ¿verdad?, el correlator, el marroco, el turco, ¿verdad?, expresa preocupación con relación a que Nicaragua se encuentra sumergida en la crisis sociopolítica de derechos humanos. El uso indiscriminado y exceso de la fuerza por parte de grupos estatales y parapoliciales de las manifestaciones pacíficas desde el 2018 y al menos 355 víctimas fatales más 1.600 personas heridas hasta mayo de 2020. 1.614 fueron detenidas arbitrariamente tras la liberación de varias personas detenidas por motivos políticos en el 2019. Se documentaron casos de torturas en el marco de la custodia estatal y actualmente más de 190 personas. Ellos están directamente sabidos de todo porque ustedes como organización de derechos humanos están en una constante comunicación con ellos y ellos están prácticamente sabidos de lo que está pasando, y me llamó poderosamente la atención lo que decía doña Esmeralda Arosemeni, que ella cuando estuvo, dice, dirigiendo lo que es la parte de la juventud y la niñez en derechos humanos, le dijo al gobierno, pues, que ella estaba designada, y el gobierno, o mejor dicho, pues, en ese momento, cuando iniciaba la dictadura Ortega Murillo, le dijo, nosotros no te garantizamos seguridad. Y dice, hey, pero ¿cómo es esto? No me garantizan seguridad si me están, digamos, nombrando. Pues eso me llamó la atención y ella no pudo ir porque entonces no había seguridad desde un inicio, desde que ella ejerciera esa función, Juan Carlos. Así es. Bueno, acordaste que en 2018 fueron expulsados, ¿no?, los organismos de derechos humanos del país, no solamente Naciones Unidas, sino también la Comisión Interamericana.
Sí. Y desde entonces han habido reiteradas solicitudes de ingreso que han sido negadas, incluso al mismo grupo de expertos, ¿no? Ya han planteado la negativa en relación a dejar entrar al grupo de expertos. ¿Cuál es el miedo que tienen, no? Es decir, evidentemente es una manera también de ocultar o de querer ocultar las reiteradas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Mira, en estos tiempos, el mismo exilio, que es masivo y que este año apunta a que van a ser más de 200.000 nicaragüenses los que van a salir, el mismo exilio se convierte en un arma de doble filo. Porque aquí el grupo de expertos tendrá que venir a Costa Rica y podrán documentar a las víctimas que no solamente les violaron sus derechos humanos en Nicaragua, sino que los obligaron a exiliarse, a irse del país. Entonces, acá, en este territorio, seguramente el grupo de expertos va a poder realizar el trabajo que no le permitirán hacer en Nicaragua. Esa es la realidad. Ahora, hay una conciencia plena de estos funcionarios de lo que pasa en Nicaragua. Ahora, también me llama poderosamente la atención que el CAT pidió al Estado dar referencia sobre la investigación en torno a la masacre de personas indígenas Misquitas y Mayanas el pasado 23 de agosto de 2021. No pudo ser posible, pues, perpetrado en los colonos allá en Nicaragua, Juan Carlos. Así es, esa fue en nuestro informe. Nosotros presentamos un informe en junio al CAT, ¿verdad? Porque esto no solo fue el examen del comité que fue hace poco, sino que previo trabajamos un informe y en ese informe le notificamos o compartimos con el comité lo que está pasando en las comunidades indígenas. Porque de pronto perdemos de vista que las masacres en Nicaragua han continuado y han continuado en los territorios indígenas y han sido promovidas por el Estado de Nicaragua, por el régimen nicaragüense, y no solo promovidas, sino que se encuentran todas en absoluta impunidad. Y eso se lo informamos al CAT. También me llama la atención sobre 40 casos de amenazas, intimidación, criminalización y campaña de desprestigio sobre la detención de 5 periodistas y allanamiento de 2 medios de comunicación. También sobre el caso de las ONG. Es decir, fue un informe prácticamente completo lo que ustedes presentaron o lo que ellos tienen conocimiento de todo esto, más la situación de la Iglesia Católica. Sí, así es. Como te dije antes, el mismo CAT hace un análisis bastante amplio de la situación de derechos humanos en Nicaragua y aunque enfatiza obviamente en la situación de tortura, pero también se refiere a los defensores de derechos humanos, no solamente a los periodistas que hacen un trabajo importante para informar sobre lo que está pasando, pero también ellos manifestaron preocupación por los y las defensoras de derechos humanos que hacen su trabajo para poder denunciar también estas violaciones de derechos humanos y para poder acompañar a la gente, ¿no? Sí. Ahora, ¿hay algún pronunciamiento ya establecido por el CAP? Pues fíjate que en teoría tuvo que haber salido ayer, además de, ellos acostumbran, además de su informe, acostumbran a hacer una nota de prensa, esa es un poco la práctica. Si no ha salido todavía, seguramente el lunes, y comentarte que nosotros, las organizaciones que hemos participado en este esfuerzo enorme, que no es un esfuerzo de una semana, son meses de trabajo en ese sentido. Vamos a hacer una conferencia de prensa el 2 de agosto a las 8:30 de la mañana. Ahí te compartiré el link para poder profundizar sobre los impactos que va a tener este examen y los resultados de este examen. Entonces estás desde ya invitado. Pero desde ya yo te puedo adelantar que esto es un gran... en medio de tanta represión y tanta desesperanza que a veces invade o nos invade, esto es un triunfo, fíjate, definitivamente. Es decir, estamos hablando de que la comunidad internacional entera está reconociendo que en Nicaragua hay un régimen que violenta los derechos humanos de manera sistemática y le han orientado, le han ordenado que en un año presente resultados en relación a la liberación de los presos políticos, en relación a mejorar las condiciones. Y ojo, el tema de la liberación de los presos políticos tiene que ser una cuestión inmediata, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ahí está en juego la vida de centenares de personas, ¿no? Más de 190 que están privados de su libertad por razones políticas, ¿no? Ahora, Juan Carlos, hay una situación en relaciones internacionales con la dictadura. Es decir, han sido sancionados por supuesto por la Comunidad Europea, han sido sancionados económicamente con la situación de la cuota de azúcar,
hay una serie de presión o de sanciones que están recibiendo, es decir, la dictadura en este sentido, a tal extremo que ellos estaban nombrando al señor Hugo Rodríguez y el representante de la dictadura, ¿verdad? El señor Moncada Colindre expresó que no lo aceptarán. Si se están metiendo en relaciones en donde dice que ellos respetan las relaciones y los derechos internacionales, hasta eso se han involucrado en este sentido, Juan Carlos. Sí, pareciera que es una política de aislamiento total de Nicaragua, y una ruptura en diferentes niveles, ¿no? Es decir, es que, hombre, nosotros casi que desafortunadamente no, nos hemos acostumbrado a barbaridades. Mira, lo de la OEA hace unos meses, eso es una barbaridad. Eso no tiene precedente en ningún país. Es decir, la expulsión de los funcionarios y la toma de las instalaciones, eso violenta todos los tratados posibles en la materia. Y lo que está pasando, lo que te demuestra es que el régimen está en la implementación de una estrategia acelerada de aislamiento. ¿Qué impactos eso va a tener en la vida política, económica y social de Nicaragua? Eso lo vamos a ver, y eso lo vamos a ver pronto. Eso va a tener impacto, y evidentemente todas las sanciones que han sido implementadas, hombre, los han golpeado. Los han golpeado. Yo recuerdo en 2018 cuando Daniel gritaba que vengan las sanciones, pero lo que ha habido en los años siguientes ha sido paren las sanciones, ¿verdad? Entonces, en este momento hay esa estrategia que no sé hacia dónde quiere llevarnos, o más bien sí sabemos hacia dónde, al abismo total, ¿verdad? Al control absoluto, pero yo creo que es una estrategia equivocada, fíjate. Eso va a generar reacciones en los diferentes sectores, incluso en los sectores mismos del sandinismo. Hombre, si miles de sandinistas están saliendo del país, es decir, producto de lo que está pasando, producto del miedo, de lo que viene, porque en realidad lo que viene no es nada, pareciera, no es nada esperanzador. Vienen tiempos todavía más difíciles para Nicaragua, pero bueno, Juan hombre, Carlos, confiemos en que, como dicen, amanece siempre amanece y tendrá que amanecer para Nicaragua. Juan Carlos, me llamó poderosamente la reacción del obispo de Tilarán aquí en Costa Rica y plantea de que la dictadura no puede continuar haciendo esta situación. Me preocupa porque no hay tampoco una expresión del Santo Papa, ¿verdad? Ni tampoco de la conferencia episcopal con relación a las situaciones que han pasado con la iglesia. Es decir, es una especie de, como dicen, de la calle oscuridad de tu casa. Es decir, alguien de afuera está exclamando por la iglesia y no los propios que están dentro ni los que representan directamente a la iglesia católica. Sí, yo lo que te puedo decir en ese sentido es que las violaciones a la libertad religiosa son clarísimas. Nosotros las hemos denunciado ante diferentes instancias, incluso recientemente estuvimos en la Cumbre de las Américas y tuvimos la oportunidad de interactuar con diferentes misiones diplomáticas, donde les planteamos la situación de los religiosos en el país y de la libertad religiosa en ese sentido. Es decir, yo no soy experto en el derecho canónico y esa vaina, pero sí me pareciera, ¿no?, que merecería una reacción más beligerante del señor Bergoglio, ¿no? Sí. De Jorge Bergoglio. Debería de haber una reacción más beligerante porque estamos hablando no es un ataque aislado, hombre, es un ataque Permanente, sistemático. Y Sí, es de todos los días y no solamente a nivel de discurso, son ataques a nivel de criminalización y judicialización de sacerdotes, es decir, algo fuertísimo. Entonces, merecería, bueno, acordate que el nuncio fue expulsado, ¿no? También, sí, solamente para recordar, porque a veces se nos olvidan cosas importantes que han pasado recientemente. Y la expulsión de un fray también, un fray no lo aceptaron, un fray que iba a entrar en agosto de este año pasado, ¿me entendés? Exacto, entonces pareciera que el señor Bergoglio se ha quedado corto en relación a exigir, a demandar o al menos a cuestionar lo que está pasando en relación a los sacerdotes, a las religiosas, ¿verdad? Como las monjas de la caridad, Calcuta, ¿no? Que fueron expulsadas, ¿no? Las de la Orden Teresa de Calcuta. Es decir, son barbaridades tras barbaridades que merecen que hablemos. Y esto, pues, aunque la salida de la crisis nos corresponde específicamente
el peso lo tenemos los y las nicaragüenses, pero es bien importante también que la comunidad internacional se pronuncie. Y acordate que el señor Bergoglio no solamente es líder de la Iglesia Católica, sino que también él es un jefe de Estado. ¿Me explico? Entonces él tiene dos sombreros importantes, el de la jefatura del Estado Vaticano, y debería de pronunciarse en relación, por ejemplo, a la expulsión del nuncio. Lo hicieron, ¿verdad? Lo hicieron, pero de manera muy tímida. Es decir, eso merecía una reacción un tanto más fuerte, pero también en relación a lo que está pasando a la Iglesia Católica en Nicaragua, que es grave. Bueno, Juan Carlos, yo te agradezco por habernos aceptado esta importante participación en nuestra revista Nica Noticias CR News, que no sea la primera ni la última, ¿viste? Dale, hombre, seguimos platicando y solamente termino diciendo que en medio de este contexto tan difícil y tan jodido para los nicaragüenses y para las nicaragüenses, que no perdamos la esperanza, que hay que seguir haciendo lo que hacemos, hay que seguir denunciando, hay que seguir documentando, tomando las medidas posibles, ¿verdad? Porque estamos hablando de un Estado terrorista, ¿no? Un Estado que implementa el terrorismo de Estado y hay que cuidarse, no hay que ser ingenuos. Pero hay que seguir denunciando y no perder la esperanza, porque, como te dije, amanece, siempre amanece, y en Nicaragua algún día, seguramente pronto, vamos a tener el país que nos merecemos. Bueno, gracias Juan Carlos y gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado sintonizando nuestra revista Nica Noticias CR News. Estamos llegando al final, qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa rápido, pero sí, nos escuchamos. Y también nos vemos en el próximo sábado en nuestro siguiente programa de la revista Nica Noticias CR News. Hoy pues los amigos Soliet y Javier pues no estuvieron, pero Soliet va a estar el próximo sábado. Nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo sábado si Dios así lo permite. Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta hora de la revista Nica Noticias CR News, que se transmite los días sábados de 2 a 3 de la tarde en Radio Costa Rica. Te deseamos una linda tarde. Nica Noticias CR News nació para quedarse en su corazón.